25 platos pobres olvidados de los ranchos mexicanos de los años 50. En 1962, en un rancho a las afueras de Apan, en los llanos pulqueros del altiplano que separa Hidalgo de Tlaxcala, una madre campesina se levantaba a las 4 de la mañana a echar tortillas para 11 peones que salían a la milpa antes de que apareciera el sol. Cocinaba lo mismo 6 días a la semana, en la misma olla de barro, sobre el mismo fogón de leña, durante 41 años. Cuando murió a los 89, su hija mayor encontró en una caja de hojalata un papelito doblado en 4 con 11 nombres de comidas escritos a lápiz. Era todo lo que esa mujer sabía hacer. Era todo lo que su familia necesitó comer durante 4 décadas. Esa comida es la número 16 de esta lista. La número 11 era el atole con el que se desayunaban las mujeres antes de salir al lavadero, y desapareció cuando llegó la avena en caja por correo de los gringos. La número 1. La número 1 era lo único que había en la mesa los días en que no había nada más, y es lo que hoy ya casi nadie le da de comer a sus hijos en este país. Estas no son recetas. Son la prueba de un México rural que se está muriendo en silencio mientras Nestlé, Maseca y Coca-Cola le cobran a tus hijos por el sabor que tu abuela hacía gratis con lo que crecía solo en los surcos del maíz. Antes de empezar, suscríbete. Porque lo que vas a ver aquí, dentro de 20 años ya nadie lo va a poder contar con autoridad. Vamos con las 25 comidas pobres olvidadas de los ranchos del centro de México de los años 50. Número 25. Sopa de milpa. Una calabacita criolla, 2 elotes tiernos, un puñado de flor de calabaza recién cortada, un pedazo de cebolla, un par de hojas de epazote y agua. Eso era todo. La milpa es el sembradío donde el maíz crece junto al frijol y la calabaza, y en agosto, cuando los 3 están al mismo tiempo en su punto, una mujer salía con su delantal a cortar lo que iba a comer. Se cocía despacio en olla de barro al fogón de leña. Primero el elote, después la calabacita en cuadritos, al final la flor, que casi no se cuece, solo se asusta con el caldo, y el epazote para que la sopa supiera a campo mojado. En los ranchos de la región de Calpulalpan, en Tlaxcala, esta era la sopa del miércoles cuando la milpa todavía no daba mazorca seca pero ya daba para comer. No costaba un peso porque no se compraba, se cortaba. Hoy el kilo de flor de calabaza vale alrededor de 80 pesos en los mercados gourmet de la Roma. Tu abuela no sabía que estaba comiendo lo que la modernidad iba a llamar superalimento. Sabía que era de a gratis y que era lo que había. Era comida de pobres con 3000 años de ingeniería adentro. Eso es lo que perdimos. Número 24. Caldo de habas verdes con epazote. Un puñado de habas verdes recién desvainadas, una rama de epazote, un diente de ajo, sal de grano y agua. 4 ingredientes. La haba se cocía como 1 hora hasta que se abría sola en la olla y soltaba ese caldo verde claro, espeso, levemente almidonado, que olía al monte después de la lluvia. El epazote se metía 5 minutos antes de apagar el fogón y le daba ese amargor herbáceo que dignifica al caldo más humilde. En los ranchos de los valles altos del Estado de México, alrededor de Toluca y los pueblos al pie del Nevado, este caldo se servía los lunes después de que el domingo se había comido carne, cuando la había. Era el caldo de la Cuaresma, el caldo de las viudas, el caldo de las semanas en que no había para más. La haba seca cargaba más proteína por gramo que la mayoría de las carnes baratas, pero ningún campesino sabía decirlo así. Lo que sabía era que con un puñado de habas y agua sus hijos se iban a la cama llenos. Era cena para una semana entera por menos de lo que hoy cuesta un refresco de lata. Número 23. Atole blanco. Una taza de masa de maíz nixtamalizado, agua, una pizca de cal, un pedacito de canela si había. La masa se deshacía en el agua tibia con la mano hasta dejarla bien colada, después se ponía a fuego bajo y se removía con una cuchara de madera durante 20 minutos sin parar, hasta que el atole espesaba y soltaba ese olor a maíz cocido que ningún cereal de caja en la historia ha podido replicar. No llevaba leche, no llevaba azúcar, no llevaba nada. Era atole blanco, blanco de verdad, no de mentiras. En los ranchos del altiplano poblano, las mujeres lo bebían antes de salir al amanecer, calentándose las manos contra el jarro de barro mientras todavía estaba oscuro. Era desayuno y combustible al mismo tiempo. Cuando llegaron los atoles en sobremarca maicena, que, ojo, también es Nestlé desde los 90, el atole blanco se fue muriendo en una generación. Hoy la mayoría de los nietos de aquellas mujeres ni siquiera saben que el atole se podía hacer sin azúcar. Se reemplazó 4000 años de cocina del maíz por un sobre que se disuelve en agua hirviendo. Eso no fue progreso.
fue saqueo. Número 22. Quelites guisados con ajo. Un manojo de quintoniles, 2 dientes de ajo, una cucharada de manteca, sal. Los quelites son las hierbas comestibles que crecen entre el maíz, quintoniles, verdolagas, guasontles, papaloquelite, romeritos, chivatitos. No se sembraban, salían solos. En los ranchos del centro de México, los niños eran enviados con un canasto al amanecer a juntar los quelites de la milpa antes de irse a la escuela. Llegaban a casa con el canasto lleno y la madre los lavaba en el pozo, los picaba grueso y los echaba al sartén con el ajo y la manteca recién derretida hasta que se marchitaban y soltaban ese olor a clorofila quemada que decía que ya estaba la cena. Se comían con tortilla recién hecha, sin más. En los pueblos de la Sierra Norte de Puebla hay registro de hasta 60 especies distintas de quelites comestibles que las abuelas distinguían a simple vista. Hoy en el supermercado encuentras 3, máximo 4, y empacados en plástico a precio de planta exótica. El conocimiento se fue con las mujeres que sabían reconocerlos. 60 plantas que se borraron de la cocina mexicana en 60 años. Y nadie levantó la voz. Número 21. Frijoles de olla con soconostle. Frijol bayo o flor de mayo, una cebolla partida en 2 o 3 soconostres pelados, una rama de epazote, sal y agua. El soconostre es la tuna agria del nopal, dura, ácida, despreciada por quien no la conoce. En los ranchos del Bajío guanajuatense, las mujeres lo metían a la olla de los frijoles porque le quitaba la sequedad al caldo y le daba un brillo ácido que abría el apetito sin gastar un solo limón. Los frijoles se cocían 4 horas en olla de barro al fogón de leña, removidos cada tanto con la cuchara de madera, hasta que se abrían y soltaban ese caldo color tinta que se pegaba a la cuchara. El zocanazo no se comía, cumplía su función y se sacaba antes de servir. En 1955, un kilo de frijol bayo costaba alrededor de $1.50 en los mercados de San Miguel de Allende. Una olla daba para alimentar una familia entera 3 días seguidos. Hoy una hora de leña cuesta más que una olla entera de frijoles de aquella época. El frijol no se ha encarecido tanto. Lo que se encareció es nuestro tiempo. Y eso fue diseñado. Número 20. Tortitas de guasontle en caldillo de jitomate. Un manojo de guasontles, un huevo, una pizca de harina, sal, jitomate, cebolla, ajo, chile guajillo. El guasontle es un quelite ramificado que parece un mini árbol verde y que en náhuatl quiere decir algo así como cabellera de pájaro. Se cocía rápido en agua con sal, se exprimía bien, se rebozaba con huevo batido y se freía en la manteca caliente hasta dorar. El caldillo se hacía aparte, jitomate molido en el molcajete con cebolla y guajillo, vaciado en la cazuela hasta que reducía y se le metían las tortitas para que se empaparan unos minutos. La tortita salía esponjosa por dentro, dorada por fuera, con el caldo rojo escurriéndose por los bordes. En los pueblos de Texcoco y Chalco, todavía hoy se encuentra el guasontle en los mercados, pero menos cada año. Cuando se inundó la cocina mexicana de cubitos de caldo concentrado, dejó de tener sentido para muchas familias servir caldo de jitomate desde cero. La tortita siguió, el caldillo se cambió por agua con cubo. No es lo mismo y nunca lo va a hacer. Se sustituyó el sabor del huerto por el sabor de un cubo de glutamato. Y nos convencieron de que era mejor. Estas comidas no son cocina. Son un sistema completo de supervivencia diseñado por mujeres que nunca pisaron una escuela y que entendían más de nutrición, de economía agrícola y de aprovechamiento del tiempo que cualquier nutriólogo titulado de cualquier universidad de este país. Cuando una madre ranchera del centro de México le servía a sus hijos un plato de quelites con frijol y tortilla recién hecha, no estaba siendo nostálgica ni rústica. Estaba aplicando, sin saber que la estaba aplicando, 4000 años de conocimiento alimentario mesoamericano, la nixtamalización del maíz, la fermentación del pulque, la asociación del frijol con el maíz para completar proteínas, la inclusión de quelites silvestres por su carga de hierro y folato, el uso del epazote contra los parásitos intestinales. Eso no es comida humilde. Eso es ciencia mexicana. Y la borraron en 2 generaciones. Número 19. Tlacoyos de haba. Masa de maíz nixtamalizado, haba seca cocida y molida, sal. Nada más. La masa se aplanaba con las 2 manos en una tortilla gruesa y ovalada, se le ponía un dedo de pasta de haba en el centro, se cerraba como un sobre y se volvía a aplanar. Iba al comal de barro caliente, ese comal negro, curado por 30 años de humo, que ningún sartén antiadherente jamás va a igualar. Y ahí se cocía 5 minutos por lado,
hasta que la masa quedaba dorada, manchada, ligeramente quemada en los puntos donde tocaba el comal de más cerca. En los pueblos de la zona de Texcoco y de Milpa Alta, la mujer del rancho los hacía por docenas, porque el tlacoyo es comida de jornal. Se mete envuelto en un trapo en el morral del peón y aguanta sin echarse a perder hasta el mediodía. El haba seca daba a un peón una jornada entera de fuerza por menos de $1 de los de aquella época. Hoy un tlacoyo en un puesto callejero cuesta 20 pesos. Ya casi nadie lo hace en casa. Se volvió antojo turístico lo que durante siglos fue lonche de campesino. Eso también es una pérdida. Número 18. Charales secos en chile pasilla. Un puñado de charales secos, 3 chiles pasilla desvenados, 2 jitomates, un diente de ajo, sal. El charal es un pescadito de agua dulce de los lagos del centro de México, Pátzcuaro, Chapala, los lagos del Valle, que se secaba al sol en redes y se guardaba en costales. Una libra de charales secos podía durar a una familia ranchera 2 meses, colgada en la cocina junto al fogón. La salsa se hacía moliendo en el molcajete los pasillas asados con el jitomate y el ajo, hasta que quedaba una pasta espesa y profunda, casi negra. Los charales se freían rápido en manteca, se les vaciaba la salsa encima y se dejaban hervir 3 minutos. Se comían con tortilla doblada como cuchara. Era pescado en una tierra sin mar, proteína para gente que no podía pagar carne. En los ranchos de Acámbaro y Pénjamo, en Guanajuato, esta era la cena del viernes en la Cuaresma. Cuando los lagos se contaminaron y los charales se volvieron escasos, esta receta se fue muriendo callada. Se acabó el charal porque se acabó el lago. Y al lago lo acabamos por descuido. Número 17. Acosiles con epazote. Un puñado de acosiles vivos, una rama de epazote, sal de grano, agua. El acosile es un camaroncito de agua dulce, color crema cuando está vivo y rojo intenso cuando se cuece, que durante siglos pobló los canales de Xochimilco, los humedales de Texcoco y las lagunas del Valle de México. Se cocían 2 minutos en agua hirviendo con el epazote, se escurrían y se comían enteros, con todo y cáscara, con un poquito de sal y un chorrito de limón. En los ranchos de la Chinampa de Xochimilco y los pueblos del antiguo lago, los hombres los pescaban al amanecer con redes finísimas y los llevaban en cubetas a sus mujeres. Eran proteína gratuita, salida del agua, regalo del valle. En 1955, en los mercados de Mixquic, una taza llena de acosiles costaba 50 centavos. Hoy una taza, cuando la encuentras, y casi no la encuentras, vale alrededor de 200 pesos. La razón no es de demanda. Es que casi no hay acosiles vivos en este país. Los lagos del valle se fueron desecando, contaminando, urbanizando. Cuando se acabaron los lagos, se acabaron los acosiles. Era el camarón de los pobres del valle. Y se lo llevaron sin que nadie lo notara. Número 16. Memelas de frijol. Una bola de masa de maíz, frijol negro refrito, sal, manteca, queso fresco si había, salsa molcajeteada. La memela es una tortilla gorda, ovalada, con los bordes pellizcados, que se cocía en el comal y luego se untaba en caliente con frijoles refritos, se le echaba un poco de manteca, una cucharada de salsa de molcajete y, cuando la economía lo permitía, un puñadito de queso desmoronado. En los ranchos del Valle de Tehuacán y de los pueblos serranos del norte de Puebla, la memela era el almuerzo del peón a media mañana, cuando llevaba ya 5 horas en la milpa y necesitaba algo que aguantara hasta la comida. Era pan, plato y alimento al mismo tiempo. La masa la hacía la mujer al amanecer, los frijoles ya estaban hechos del día anterior, la salsa se molcajeteaba en 5 minutos. Una memela bien armada llevaba en 400 calorías la sabiduría completa de la dieta mesoamericana, maíz nixtamalizado, leguminosa, capsaicina, grasa animal. Hoy se vende en los puestos del centro histórico de Puebla a 35 pesos cada una y se anuncia como cocina tradicional. La cocina sigue. La memela ya no la hace nadie en casa. Era el almuerzo del que partía leña. Hoy es la foto de Instagram del que va de turismo. Número 15. Salsa molcajeteada con tortilla. 3 chiles serranos asados, 2 jitomates asados, un diente de ajo, sal de grano. Eso era la cena de los días que no había nada. La mujer prendía el comal, asaba los chiles y los jitomates hasta que se ampollaban y soltaban ese olor punzante a humo. Después los echaba al molcajete con el ajo y la sal y los molía con el tejolote en círculos lentos hasta sacar una salsa rugosa, espesa, tibia, con la cáscara del jitomate todavía visible.
Se servía en el centro de la mesa en el mismo molcajete y cada quien doblaba su tortilla, la metía en la salsa y se la comía. No había plato, no había cuchara, no había más. En los ranchos del altiplano potosino y guanajuatense, esto era cena 3 veces a la semana cuando la cosecha venía mal. La sal y el chile, el dolor y el placer, el hambre disimulada con sabor. Hoy en el supermercado venden salsa embotellada marca La Costeña por 32 pesos el frasco. Lleva goma Santana, ácido cítrico industrial, conservadores, colorantes. Tu abuela hacía algo nutricionalmente superior con 4 ingredientes y 2 minutos. Le pagamos a una marca por una versión peor de algo que nuestras abuelas hacían gratis. Esa es la transacción del siglo XX. Aquí está lo que la industria alimentaria mexicana no quiere que pienses. Y voy a decirlo con todas sus letras, sin suavizarlo, porque ya estuvo bien de eufemismos. La sopa Maggi se inventó en Suiza en 1886. Llegó a México empaquetada como modernidad por Nestlé, una empresa suiza que hoy controla una parte indecente de la dieta de los hogares pobres del país. Costó 3 generaciones, escúchame bien. Reemplazar el caldo de pollo que tu abuela hacía durante 4 horas con verdura del huerto, por un cubito amarillo que se disuelve en agua hirviendo y le mete a tu cuerpo glutamato monosódico, sodio en cantidades que a tu doctor le da miedo recetarte la presión, aceite de palma de plantaciones que están deforestando Indonesia, y conservadores que ningún cuerpo humano evolucionó para procesar. La masa de tortilla que tu abuela nixtamalizaba con cal y maíz criollo durante 12 horas la reemplazó Maseca a partir de 1949 y, sobre todo, después del programa Conasupo de los 70. La tortilla industrial no es tortilla, es harina de maíz blanco refinado, mezclada con agua, sin nixtamalizar, sin la sabiduría química que le sacaba al maíz la niacina y le quintuplicaba el calcio. Por eso, exactamente por eso, las tasas de pelagra, de osteoporosis, de raquitismo, empezaron a subir en este país justo cuando la tortilla se industrializó. No es coincidencia. Es química documentada. Y mientras eso pasaba, Coca-Cola, otra empresa que nunca pagó lo que debía pagar a este país, llegaba en camión a los pueblos más remotos del centro de México con su jarabe de maíz alto en fructosa. Hoy México es el país con mayor consumo per cápita de Coca-Cola del mundo. Hoy México tiene una de las tasas de diabetes más altas del planeta. Hoy nuestros niños desayunan refresco. ¿Tú crees que eso fue casualidad? No fue casualidad. Fue diseño industrial, ejecutado con publicidad pagada por décadas, contra una cultura alimentaria que tenía 4000 años de funcionar. La pregunta no es por qué desapareció el caldo de tu abuela. La pregunta es a quién le convino que desapareciera, y la respuesta tiene nombres y apellidos: Nestlé, Maseca, Coca-Cola, Bimbo, PepsiCo. Y mientras tanto, en una cocina silenciosa de un pueblo de Tlaxcala o de Puebla o de Guanajuato, una mujer de 80 años todavía se levanta a las 4 de la mañana a echar tortillas en un comal de barro, y nadie le ha dicho jamás, que lo que hace en esa cocina vale más que todo lo que esas marcas vendieron juntas en este país. Esto es lo que perdimos. Esto es lo que nos quitaron. Número 14. Atole agrio. Masa de maíz negro o azul fermentada 3 días, agua, piloncillo, canela. El atole agrio no es un atole equivocado, no es un atole que se echó a perder, es un atole intencional, fermentado, con la complejidad bioquímica de un yogur tibio mexicano. La masa se dejaba en una olla de barro 3 días al fresco hasta que soltaba ese olor ácido que solo conoce quien creció en cocina ranchera. Después se diluía con agua, se llevaba al fogón y se le metía un trozo de piloncillo y una rajita de canela hasta que el atole espesaba y rompía a hervir. El sabor es desconcertante para quien no creció con él, ácido, dulce, a maíz, a fermento, a tierra. En la región de Huamantla y Españita, en Tlaxcala, esta era la bebida ceremonial de los días de fiesta patronal, pero también el desayuno cotidiano de las mujeres en luto que no tenían apetito para nada más sólido. Hoy es uno de los atoles más en peligro de extinción del país. Casi nadie lo prepara. La mayoría de los nietos de aquellas mujeres jamás lo probarán. Se nos está muriendo una bebida fermentada milenaria mientras compramos kombucha de 500 pesos. Esa es la ironía exacta de México. Número 13. Pulque curado de avena. Pulque blanco recién raspado del maguey, avena, canela, piloncillo, leche si había. El pulque blanco es el aguamiel fermentado del maguey pulquero, agave salmiana, que se sacaba cada mañana con una cocote, ese guaje largo y hueco que aspiraba el líquido directo del corazón del maguey.
El pulque puro es ácido, viscoso, complicado para paladares modernos. Por eso las mujeres del rancho lo curaban, lo mezclaban en una jarra de barro con avena cocida, una rama de canela y un poco de piloncillo derretido, y al rato tenían una bebida densa, fresca, ligeramente alcohólica, profundamente nutritiva. En los llanos pulqueros de Apan, de Tlaxco, de Calpulalpan, en la región de los Grandes Magueyes, esto era desayuno y energía para mujeres que iban a estar 10 horas paradas en la cocina, en el lavadero, en la era. El pulque cargaba aminoácidos, hierro, vitaminas del complejo B. Cuando llegó la cerveza industrial en camión y la publicidad de Modelo y Corona pintó al pulque como bebida de borrachos del campo, el aguamiel se fue muriendo. Hoy quedan menos pulquerías abiertas en el centro del país que cines en los 90. Mataron una bebida de 4000 años con publicidad de 4 décadas. Y nadie protestó. Número 12. Tamales de frijol. Masa de maíz, manteca, sal, frijol negro entero cocido, hoja de aguacate seca y tostada, hoja de plátano o totomostle. Estos no son los tamales rojos ni los verdes ni los de mole que el turista conoce. Son los tamales de los días en que no había para más. Masa con un poco de manteca batida, frijol negro entero, sin moler, casi en grano, y la hoja de aguacate machacada por encima para darle ese sabor anisado, casi mentolado, que solo conoce quien comió bien en su infancia. Se envolvían en hoja de plátano o de maíz y se cocían al vapor en una olla con palitos en el fondo durante 1 hora. En los pueblos de los Tuzlas y la Sierra Norte de Puebla, también en Tlaxcala, este era el tamal de Cuaresma, el tamal de los pobres, el tamal del lunes en que se aprovechaba el frijol del domingo. La hoja de aguacate la juntaban las niñas debajo del árbol del patio. No costaba 1 peso. Hoy la hoja de aguacate seca, importada y empacada, se vende a 70 pesos la bolsita en mercados de productos especiales. Lo que crecía en el patio se volvió producto importado. Eso pasa cuando se olvida cómo era el patio. Número 11. Esquites del comal. Granos de elote desgranados, una rama de epazote, una pizca de sal, agua, manteca. Los esquites originales no llevaban mayonesa, no llevaban queso amarillo, no llevaban chile en polvo de bote, no llevaban limón. Llevaban epazote y sal. Los granos se desgranaban del elote tierno con el cuchillo, se echaban en una cazuela con un poco de manteca y agua suficiente para apenas cubrirlos. Se les metía la rama de epazote y se cocían tapados 15 minutos hasta que el agua se reducía a un caldo dulce, espeso, con olor a milpa. Se servían en un jarro de barro y se comían con la cuchara mientras el campesino esperaba a que estuviera la cena. En los ranchos del Valle de Toluca y los pueblos serranos de Morelos, eran la merienda gratuita de septiembre, cuando la mazorca ya daba para tanto que se comían 3 veces por semana. Lo que hoy te venden afuera del metro por 30 pesos en un vasito de unicel con todo encima, originalmente era un par de granos con epazote y nada más. La sencillez era el plato. La sencillez se perdió primero. Le metieron mayonesa, queso, chile en polvo y nos vendieron una versión disfrazada del original. Llamamos a eso evolución. No lo es. Número 10. Tortilla con manteca y sal. Una tortilla recién bajada del comal, una cucharadita de manteca de cerdo, una pizca de sal de grano. Eso era. La mujer del rancho echaba la tortilla, la sacaba caliente del comal, la untaba rápido con la manteca que se derretía al instante, le espolvoreaba la sal y la doblaba. Era el primer lonche del peón antes de que aclarara, era la merienda del niño que llegaba llorando de hambre antes de la comida, era la cena del que se acostaba sin haber probado bocado desde el desayuno. Manteca, sal, maíz, 3 ingredientes que entre los 3 armaban una caloría rápida, una grasa que aguantaba, un sabor que llenaba la boca. Esto no es un platillo. Es la base de la base. En los ranchos de cualquier rincón del centro de México, esto era lo que se le ofrecía al visitante cuando no había nada que ofrecer. Hoy las grasas saturadas de la manteca son el villano oficial de las dietas modernas, mientras los aceites vegetales refinados, cártamo, soya, palma, son los que están enfermando al país en silencio. Nadie te lo dice porque a esos aceites los venden las mismas marcas que les venden a los nutriólogos. Demonizaron la manteca de tu abuela y te vendieron aceite de soya transgénica como salud. Eso es traición disfrazada de ciencia. Aquí es donde se vuelve personal. Si creciste en un rancho del centro de México y te fuiste a la ciudad, sabes lo que es entrar a la cocina de tu madre un domingo cualquiera y darte cuenta de que ya no huele igual. No huele a leña, no huele a manteca, no huele a comal recién prendido.
huele a fabuloso y a microondas. Tu madre ya no cocina como cocinaba la abuela porque tú no estás ahí para comerlo. Y cuando ella se vaya, esa cocina se va con ella. Estos platillos no son recetas. Son lo último que queda de una casa que ya no existe. Si tu madre todavía está, si tu abuela todavía respira, levántate del sillón, agarra una libreta, manéjate al pueblo este mes y siéntate con ella en su cocina. No le pidas que te enseñe a cocinar. Pídele que te cuente. Apúntalo todo. Porque cuando ella se vaya, no se va a poder reconstruir. Número 9. Calabacitas con flor de calabaza y elote. 3 calabacitas criollas, 2 elotes desgranados, un manojo de flor de calabaza, un trozo de cebolla, un diente de ajo, sal, una rama de epazote. La calabacita criolla, no la zucchini italiana del súper, sino la chiquita, redonda, con piel pintada. Se picaba en cuadritos chicos, se echaba con el elote a la cazuela con la cebolla y el ajo en manteca caliente, se tapaba 10 minutos hasta que la calabacita soltaba su agua, y al final se metía la flor de calabaza y el epazote para que se asustaran con el calor sin perder color. No llevaba caldo, no llevaba jitomate, no llevaba nada más. La calabacita soltaba su propia agua y eso era el caldo. En los ranchos del Valle de Cuernavaca y los pueblos al pie del Popocatépetl, este era el guisado de la comida del miércoles cuando la milpa estaba en su punto. Era comida vegetariana sin ser política. Era cocina del huerto sin necesidad de filosofía. Hoy lo llaman plant-based en los menús de Polanco. Allá lo llamaban lo que había. Le ponen nombre nuevo a lo que siempre estuvo ahí. Y nos cobran 400 pesos por descubrir nuestra propia milpa. Número 8. Nopalitos en su jugo con chile pasilla. 4 nopales tiernos, 2 chiles pasilla, una cebolla, un diente de ajo, sal, una rama de epazote. Los nopales se cortaban del nopal del corral con cuidado de no llenarse de espinas, se desespinaban con un cuchillo, se picaban en tiritas y se ponían a cocer con cebolla y un poco de sal hasta que sacaban esa baba verde clara que tanto repele al que no creció comiéndolos. Esa baba, odiada por la cocina moderna, exaltada por los nutriólogos honestos. Es fibra soluble que regula el azúcar en la sangre y ayuda a la digestión. Aparte se asaban los pasillas, se molían en el molcajete con el ajo y se vaciaban sobre los nopales colados. 5 minutos más al fuego con el epazote y listo. En los ranchos del altiplano potosino y guanajuatense, este guisado era cena de 3 días por la semana. El nopal era gratis, crecía en el corral. El pasilla seco se compraba por kilos y aguantaba meses. Hoy la diabetes es la primera causa de muerte en este país. La hierba que regula la glucosa de manera natural está creciendo en patios mexicanos sin que casi nadie la coma. Tenemos la medicina creciendo en el corral y compramos pastillas. Eso no es ignorancia. Es renuncia. Número 7. Pipián verde de pepita con tortilla. 1 taza de pepita de calabaza tostada, 3 tomatillos, 2 chiles serranos, un manojo de cilantro, una hoja santa, un diente de ajo, caldo de pollo o agua. El pipián es la salsa más antigua de México, anterior al mole, anterior al chocolate como bebida cotidiana, anterior a casi todo lo que hoy llamamos cocina mexicana. Se hacía moliendo en el metate la pepita tostada con los tomatillos, los chiles, el cilantro y la hoja santa, hasta sacar una pasta verde brillante, espesa, profunda, con olor a tierra mojada y a campo. Se diluía con caldo, se llevaba a la cazuela y se hervía despacio para que no se cortara. En los ranchos donde había pollo. No siempre había, se le echaban piezas de gallina criolla. En los ranchos donde no, se comía el puro pipián con tortilla doblada como cuchara. En la región mixteca poblana y en los pueblos serranos del centro, esta era la comida del bautizo, la comida del santo del rancho, la comida del día que llegaba el hijo migrante de visita. Hoy el pipián de tarro industrial se vende en cualquier supermercado con conservadores, colorantes y un sabor que insulta a la pepita de verdad. 4000 años de molienda en metate los embotellaron en un tarro de plástico. Y le pusieron sello de tradicional. Número 6. Mole de olla pobre. 3 chiles guajillos, 2 chiles anchos, una cebolla, un diente de ajo, 2 elotes en trozos, una calabacita, una zanahoria, un soconostle, una rama de epazote, una pizca de masa para espesar, sal. No llevaba carne. Esa es la diferencia entre el mole de olla con res que hoy se vende en fondas y el mole de olla pobre que se cocía en los ranchos cuando no alcanzaba para carne. Los chiles se asaban, se remojaban, se molían en el molcajete con el ajo y la cebolla.
Esa pasta se freía en manteca hasta que oscurecía y soltaba ese aroma punzante de chile cocido que llenaba la cocina y se metía hasta en la ropa. Después se le agregaba el agua, las verduras, el soconostle para el contrapunto ácido, y se dejaba hervir 45 minutos hasta que el caldo se ponía rojo profundo y la masa lo espesaba ligeramente. En los pueblos de la Sierra de Tlaxcala y de las Cañadas de Guanajuato, esto era la comida del jueves cuando la cosecha andaba apretada. Era picante, era nutritivo, era saciante, era de a peso por persona. Y nadie en la mesa sentía que estaba comiendo comida de pobres. Sentían que estaban comiendo bien. Hicieron de la dignidad un caldo. Y lo enseñaron a sus hijos sin necesidad de discurso. Número 5. Tamales de ceniza. Maíz crudo cocido en agua con ceniza limpia de fogón, manteca, sal, frijol o calabaza por dentro, hoja de plátano. La ceniza, ceniza de leña pura, no de cualquier cosa, sustituía a la cal en la nixtamalización del maíz. El procedimiento se llamaba en náhuatl tlatzincuintli y producía un maíz más oscuro, más rústico, con un sabor ahumado que ningún tamal industrial ha logrado replicar. La masa que salía de ese maíz se batía con manteca hasta esponjar, se rellenaba con frijol entero o con calabaza dulce, se envolvía en hoja de plátano y se cocía al vapor durante hora y media. En los pueblos de la Sierra Norte de Puebla, particularmente en la zona náhuatl de Cuetzalan y de Zacapoastla, este tamal sobrevive todavía pero cada vez en menos cocinas. La ceniza ya casi nadie la junta porque la leña ya casi nadie la usa. La técnica se transmitía solo de boca a boca, abuela a nieta. Cuando se interrumpe la cadena, una vez interrumpida, no se vuelve a coser. Esa es la realidad. Una técnica de 1000 años desaparece cuando una abuela muere sin haber tenido nieta a quien enseñarle. Eso pasa todos los días. ¿Tú a qué edad probaste por última vez una tortilla recién echada en comal de barro, prendido con leña, hecha por las manos de una mujer que aprendió a echarlas viendo a su madre echarlas? Si tienes que pensarlo, ya pasó demasiado tiempo. Si ya no puedes, porque ya no está, porque el rancho se vendió, porque tu madre ya no cocina así, entonces sabes exactamente de qué estoy hablando. Estos platillos son lo que te queda de esa casa. Aprende uno. Cocínalo este domingo. Hazlo en serio, sin sustituciones, sin atajos, sin maggi, sin maseca. Porque si tú no lo haces, tus hijos no van a saber siquiera lo que perdieron. Y la cadena que se rompió con tu generación se va a quedar rota. Número 4. Romeritos con haba seca. Un manojo grueso de romeritos, una taza de haba seca remojada, mole en pasta diluido en caldo, tortitas de polvo de camarón seco si había. El romerito es un quelite silvestre que parece romero pero no lo es, de ahí su nombre. Y que crece en los humedales del Valle de México y los llanos de Tlaxcala. En los ranchos pobres, los romeritos se cocían en agua hasta que se ablandaban, se mezclaban con habas secas ya cocidas, y todo se ahogaba en un caldillo de mole de olla diluida.